En este capítulo será bastante corto, pero vamos a ver la forma de cómo se publican y cómo se envían las colecciones de fotos. Estamos acá en lo que es el escritorio de la plataforma Pixisit y te quiero mostrar aquí donde dice colecciones recientes. Bueno, como te he mencionado, esta plataforma está en inglés, pero la he ido trabajando en español y te lo voy a recomendar una y otra vez que si no quieres complicarte con el inglés, que instales la extensión de Google Translate y que de esta forma puedas traducirlos sin problema. Entonces, aquí donde dice colecciones recientes, vemos que aquí está la colección que creamos en el capítulo anterior y te muestro lo siguiente. Aquí está el nombre de la colección, aquí está la fecha, aquí indica que está de una forma no publicada. Y aquí vemos estos iconos que cada uno indica lo siguiente. El primer icono indica la cantidad de fotos que tiene la colección. El segundo icono indica cuántas se han descargado. El tercer icono indica cuántas fotos de esta colección han sido seleccionadas como favoritas. Y en cuarto lugar tenemos este sobrecito que indica la cantidad de correos registrados en esta colección. Bien, vamos a entrar a esta colección, aunque lo podemos hacer desde acá, desde el módulo Galería, lo vamos a hacer directamente desde la colección. Aquí está la colección que creamos, aquí están nuestras carpetas, ya esto lo vimos y ahora lo que nos toca será publicarla, enviarla a nuestros clientes para que ellos puedan, digamos que hacer algún tipo de acción dependiendo de los permisos que le hayamos dado. Vamos a echarle un vistazo aquí a la ruedita dentada y a qué me refiero con los permisos. Por ejemplo, si al usuario le diste la potestad de descarga, una vez que abra la colección, podrá realizar esta tarea de descargar imágenes. Si le has dado la única tarea de que pueda elegir las favoritas, entonces es lo único que va a poder hacer. Si me preguntas cómo trabajo, ya te lo expliqué en un capítulo anterior, pero cuando yo subo mis imágenes, en primer lugar se las envío y únicamente habilito esta opción de favoritas para que el cliente elija las fotos del paquete y también puede elegir adicionales y esas son las que yo voy a trabajar. Finalmente, ya sea en Lightroom o ya sea en Photoshop. Luego, borro las que están, todas y vuelvo a subir ya las que he editado, las subo y aquí le doy otro tipo de permiso al cliente, ya sea para descarga o simplemente las subo ahí y habilito lo que es la tienda para que más o menos entiendas cómo se maneja. Bien, esta colección únicamente será para enviársela al cliente y que elija las fotos a editar. Más adelante vamos a ver otras colecciones, pero esta será únicamente para que el cliente vea las fotos, elija algunas para finalmente editarlas. Explicado ese punto, como te menciono, aquí están nuestras fotografías y aquí le vamos a dar en publicar, le voy a dar aquí al botón y aquí nos indica que si estamos listos para hacer la publicación, le voy a dar que sí y aquí empieza el proceso. Luego se nos abre esta ventana y esta ventana, voy a darle aquí en está bien. Esta ventana es cómo se visualizará al cliente en su bandeja de entrada de su correo. Por ejemplo, aquí yo tendría que agregar un correo electrónico, el correo del cliente o los clientes separados por una coma si es más de uno. Luego aquí en el motivo de el correo, importante escribir algo acá porque si no escribimos algo, este correo será enviado directamente a lo que es la papelera de reciclaje. Bien, ¿a quién le voy a enviar esta colección para hacer la prueba? Yo voy a agregar aquí un correo, va a ser este correo llamado ebravo48 y voy a agregar lo siguiente, un texto.
puede ser opcional. Aquí será hola, le comparto la galería para que elija las fotos a editar. Nada más, un punto. ¿Y qué más vamos a configurar aquí? Bien, vamos a configurar lo siguiente, lo que es la contraseña. Aquí le vamos a dar clic para que se le agregue, como ves, de este lado la contraseña de la colección. Recuerda que le pusimos una contraseña. Luego aquí le agregamos esta opción de que nos envíe una copia. Eso ya sabemos que va a suceder. Y finalmente podemos insertar lo que es una plantilla de correos. Aquí también podemos, eh, o digamos que poner como límite cuando queremos recibir esta colección, pero esto no nos interesa. Lo más importante es el correo, a quién se lo enviamos, el motivo o el asunto también conocido, aquí un texto, aquí marcar para que se le envíe la contraseña y esto tiene que estar siempre habilitado porque el cliente va a seleccionar las fotografías y a nosotros nos van a llegar esas fotos. Bien, esa sería la primera opción si queremos enviársela vía correo. La otra es que si nosotros queremos enviársela por otro medio, ya sea WhatsApp, ya sea Telegram u otros. ¿Cómo lo hacemos? Entonces le damos aquí en obtener enlace, le daríamos aquí clic y como ves aquí nos aparecen dos cosas. En primer lugar, este enlace o esta URL que copiaríamos y se le enviamos al cliente y junto a ese enlace le enviamos la contraseña. Esa sería la segunda opción. Voy a cerrar acá porque lo voy a hacer vía correo. Le voy a enviar esta colección a este cliente. Como te menciono, aquí si queremos agregar otro correo, tendríamos que agregar una coma y le voy a dar en enviar invitación o enviar colección. Aquí me dice enviar, que si estoy seguro, que si estoy listo, le doy enviar y listo. Aquí me dice que el correo ha sido enviado. Hecho esto, yo me voy hacia atrás y vamos a finalizar este capítulo porque en el siguiente, bueno, aquí acaba de sonar mi teléfono, me acaba de llegar la colección para que yo pueda revisarla.